Las luces del restaurante titilaban débilmente, reflejando sombras que se alargaban sobre el elegante mantel blanco. El silencio pesado entre nosotros era tan denso que parecía que el mundo entero se desvanecía, dejando solo a él y a mí. Podía sentir mi respiración acelerada y el calor de su mirada que no se apartaba de mis labios. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera esperando lo inevitable. Casi podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos mientras él se acercaba, cada paso que daba resonaba en mi pecho. Estábamos tan cerca, que el espacio entre nuestros cuerpos parecía desvanecerse, dejando solo el deseo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, y por un momento todo lo demás desapareció. Las palabras que siempre había temido decir, los miedos que había intentado ahogar, todo quedó suspendido en ese instante. Nos acercamos tan cerca que podía sentir su aliento. Estaba a punto de ceder, a punto de permitir que todo lo que habíamos estado evitando finalmente sucediera, cuando de repente el sonido de la puerta al abrirse interrumpió nuestro momento. Nos separó sin previo aviso, y sin una sola palabra, me levanté de la silla y me alejé, mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. Antes de comenzar la historia y contarte cómo sucedió todo, responde a esta pregunta: ¿serías capaz de perdonar una traición de alguien a quien amas? La noche había caído sobre la ciudad cuando llegué a casa. Mi marido estaba en el sofá, mirando la televisión, sin siquiera levantar la vista cuando entré. Había algo en su actitud que ya no era lo mismo. El aire entre nosotros se había vuelto denso, casi irrespirable. No era que no lo amara, o al menos eso creía. Pero algo faltaba, algo que nunca había sido tan evidente hasta ahora. Cada día era una repetición del anterior, una rutina que parecía no tener fin. No había emoción en nuestro matrimonio, no había sorpresas ni aventuras. Y para ser honesta, yo tampoco estaba haciendo nada por cambiarlo. Me había dejado llevar por la comodidad, la seguridad de la rutina, y sin darme cuenta, me había perdido a mí misma en el proceso. El trabajo había sido mi única válvula de escape. Me había convertido en una persona distinta cuando estaba en la oficina, y más aún cuando él estaba cerca. El jefe, un hombre enigmático y siempre impecable, había comenzado a ser más que una figura distante de autoridad. Al principio, todo había sido profesional. Pero las conversaciones informales, las miradas fugaces, los pequeños gestos, todo había comenzado a tomar una forma diferente. No fue un solo momento el que me hizo darme cuenta, sino un conjunto de ellos. Cada encuentro, cada sonrisa que compartíamos, cada broma que se sentía demasiado personal. Me encontré esperando esos momentos, ansiosa por el roce de nuestras manos al entregarme un archivo, por su risa que parecía tan genuina cuando me hablaba. Era un escape de la monotonía, un aliento de aire fresco que me hacía sentir viva. Pero a medida que pasaban los días, la línea entre lo profesional y lo personal se iba borrando. Yo lo sabía, él lo sabía, pero ninguno de los dos decía nada. Cada vez que él se acercaba más, yo sentía como mi corazón aceleraba, y mi mente se volvía más y más confusa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué quería realmente? Las preguntas se multiplicaban mientras mis acciones hablaban por sí solas. El día de la reunión, todo se desbordó. Una pequeña charla sobre los proyectos de la empresa se convirtió en algo más. Sus palabras, cargadas de una intención que ya no podía ignorar, comenzaron a rodearme, a envolverme, a seducirme sin que él dijera ni una sola palabra directa sobre lo que realmente quería. Cada gesto suyo era una invitación, cada mirada, un desafío. Y yo, en mi debilidad, no podía rechazarlo. La tensión se acumulaba, una presión en mi pecho que me ahogaba. Estaba en esa cuerda floja, balanceándome entre lo correcto y lo que no debía hacer. Sin embargo, lo que más me aterraba no era el acto en sí mismo, sino el hecho de que me sentía más viva en su presencia que en toda mi vida de casada. Y eso era lo que me aterraba, la sensación de que ya no era la misma mujer, que ya no era la que mi esposo conocía. Esa noche, después de la reunión, nos encontramos en un bar cercano. La conversación comenzó ligera, pero pronto la distancia entre nuestros cuerpos disminuyó. Su cercanía, la intensidad en su mirada, hicieron que mi cabeza se nublara.
sabía que estaba cruzando una línea que no podría deshacer. Y aún así, el miedo no era suficiente para detenerme. La necesidad de algo más, de algo que había estado buscando durante tanto tiempo, me envolvía. Nos quedamos en silencio observándonos, sabiendo lo que iba a suceder, pero sin poder detenerlo. Nos besamos. Al principio fue suave, casi como si nos estuviéramos dando permiso mutuamente para cometer un error. Y cuando nos separaron, fue como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Lo que había pasado entre nosotros no era solo un beso. Era una declaración, una rendición silenciosa a algo que ambos sabíamos que no podría tener vuelta atrás. Sin embargo, al día siguiente la realidad se impuso nuevamente. El regreso a casa fue extraño. No había ningún cambio en la atmósfera, pero yo sabía que todo había cambiado. No solo mi relación con él, sino también mi relación conmigo misma. Me encontraba mirando al espejo preguntándome cómo había llegado hasta aquí, hasta este punto sin retorno. Cada día en la oficina se sentía como una farsa. Sabía que nadie sospechaba nada, que todo seguía igual para el mundo exterior. Pero dentro de mí cada mirada, cada palabra, cada gesto que compartíamos, se sentía como un secreto que estaba a punto de romperme por completo. Mi marido, ajeno a todo, continuaba su vida como si nada hubiera cambiado. Pero yo sentía que no podía seguir ocultando lo que estaba sucediendo. Había demasiada tensión, demasiada angustia acumulada. La próxima vez que vi a mi jefe, algo en su mirada me hizo pensar que él ya sabía que no podríamos seguir ocultándolo por mucho tiempo. Lo que empezó como una pequeña chispa, ahora se había convertido en un incendio que amenazaba con consumir todo a su paso. La oportunidad de tomar una decisión se acercaba, y no podía seguir jugando con fuego. Mi corazón estaba dividido entre el amor y la traición, entre lo conocido y lo prohibido. Pero como en todos los relatos todo llega a su fin, y yo no sabía si estaba preparada para enfrentar las consecuencias. Justo cuando pensaba que había tomado una decisión, recibí un mensaje de él: ¿nos vemos esta noche? Pero en ese momento mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era mi esposo. Necesito hablar contigo. El sonido del teléfono vibró en mis manos con fuerza, sacándome de la niebla de pensamientos en la que me había sumido. Había pasado horas mirando la pantalla, esperando una respuesta, pero ahora, al recibir el mensaje, la ansiedad se apoderó de mí de inmediato. Nos vemos esta noche, era lo único que decía. Era de él, el hombre con el que había cruzado una línea que ya no podía deshacer. De repente todo lo que había sido tan claro y evidente se volvió confuso, turbio, como si estuviera observando la situación desde una distancia. Me quedé mirando el mensaje unos segundos, preguntándome si realmente había llegado hasta este punto, hasta este momento. Había pensado que después de lo que había sucedido, las cosas entre él y yo quedarían claras, sin misterios. Pero la verdad es que las preguntas seguían multiplicándose en mi mente. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué realmente quería de mí? Mi mente se distrajo por un momento y sin que lo hubiera planeado, mis ojos se dirigieron hacia el teléfono de nuevo. Era él. El mensaje de mi esposo apareció justo después del de él: necesito hablar contigo. Fue como un golpe en el pecho, tan inesperado que no pude evitar dejar escapar una risa nerviosa. Ya había comenzado a hacer planes, a pensar en lo que haría esa noche, pero ahora todo había cambiado de nuevo. La tensión se apoderó de mi cuerpo. No podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. No podía seguir ignorando el conflicto que se había desatado en mi vida. De pronto todo parecía estar sobre mí al mismo tiempo, todo se había desbordado. Ya no era solo el deseo de algo más. Ya no era solo un impulso. Era mucho más que eso. Mi esposo nunca había sido el tipo de persona que mostraba sus emociones de manera abierta. Por años había mantenido su indiferencia, su desapego, y yo lo aceptaba. A veces me preguntaba si realmente sentía algo por mí, si alguna vez me había mirado con la misma pasión con la que él me había mirado una vez. El problema era que ahora las cosas ya no podían seguir igual. Ya no podía esconder lo que sentía, ya no podía engañarme a mí misma.
Tomé el teléfono con mano temblorosa y respondí al mensaje de mi esposo. ¿De qué quieres hablar? Fue todo lo que escribí. Me sentí estúpida, pero no podía pensar en otra cosa. Un nudo se formó en mi garganta. Por un momento deseé que las cosas pudieran retroceder, que pudiera borrar el momento en el que nuestras vidas cambiaron. Pero no podía. No después de lo que había hecho, no después de lo que había comenzado a sentir. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Desde allí podía ver la ciudad, llena de luces titilando en la distancia, pero a pesar de su belleza, yo solo veía oscuridad. Todo se había vuelto un caos en mi mente. Un caos que no sabía cómo gestionar. Me di cuenta de que no tenía idea de qué hacer. ¿Debería ir a verlo? ¿Debería enfrentar la verdad? O tal vez seguir adelante y enfrentar las consecuencias de mis decisiones. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Mi corazón dio un salto. No era él. Era mi esposo. Lo sabía antes de que abriera la puerta, el aire se volvía más espeso, la tensión se sentía en cada rincón de la casa. Sin una palabra, mi esposo entró, se detuvo y me miró fijamente a los ojos. Podía ver la preocupación en su rostro, pero también había algo más, algo que me hizo darme cuenta de que él ya sabía. No dijo nada al principio, solo se quedó allí, parado frente a mí, como si estuviera esperando que yo hablara, como si las respuestas estuvieran esperando ser pronunciadas por mí. No podía soportar más ese silencio. Necesito que me expliques, dijo finalmente. Su voz era baja, pero había una dureza en ella que me sorprendió. Sé que algo está pasando, sé que algo ha cambiado. Pero no sé qué es. Y no puedo vivir con esto. No pude mirarlo a los ojos. Me sentí atrapada, como si todo lo que había hecho, todo lo que había estado guardando en mi interior, estuviera a punto de estallar. La culpa, la vergüenza, la incertidumbre, todo eso me llenó, pero a la vez, sentí algo más, la necesidad de ser honesta, de finalmente liberar todo lo que llevaba dentro. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Cómo confesar que me había enamorado de alguien más, que ya no podía sentir lo mismo por él? Mi mente daba vueltas, pero mi cuerpo no respondía. Sentía el peso de sus palabras sobre mí, como una carga que no podía quitarme. Estaba en el filo de una navaja, y no sabía cuál sería la consecuencia de dar el siguiente paso. Solo quiero que me digas la verdad, insistió él, dando un paso hacia mí. El dolor en su voz me cortaba como un cuchillo. No quiero que me sigas mintiendo. Dime qué está pasando. Su presencia era abrumadora, y en ese momento, algo en mí se quebró. ¿Por qué había esperado tanto tiempo para decirle la verdad? ¿Por qué había permitido que todo llegara tan lejos? ¿Por qué no había sido honesta desde el principio? Por fin, con la voz entrecortada, susurré, no sé cómo llegué hasta aquí, pero me siento atrapada. No estoy segura de lo que quiero, y no sé cómo arreglar lo que hemos perdido. Me siento vacía, y él me hace sentir viva. La reacción de mi esposo fue inmediata. No hubo rabia ni gritos. Solo silencio, un silencio pesado que llenó la habitación como un muro invisible entre nosotros. Pero en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, la pérdida. Ya no era la misma persona que antes me miraba con cariño y confianza. Ya no quedaba nada de la familiaridad entre nosotros. Él estaba roto y yo también lo estaba. Entonces ya está todo dicho, dijo con tristeza. Ya nada será lo mismo. No puedo quedarme aquí sabiendo lo que has hecho. Me quedé paralizada, sin palabras. ¿Realmente estaba dispuesto a dejarme ir? ¿Realmente estaba dispuesto a irse? Pero antes de que pudiera responder, algo extraño sucedió. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era él. El hombre con el que todo había comenzado. Pero ahora, al ver su nombre en la pantalla, no sentí la emoción que había sentido antes. Solo sentí miedo. El miedo de perderlo todo. ¿Lo vas a responder?, preguntó mi esposo con una sonrisa amarga. Y en ese momento mi mundo se desmoronó aún más. Sabía que ya no tenía control sobre nada.
Justo cuando estaba a punto de responder al mensaje, mi esposo dejó caer las llaves de la casa en la mesa y se dio la vuelta. Haz lo que quieras. Ya no me importa. Y sin decir una palabra más, salió de la habitación, dejándome allí, con las manos temblorosas, el corazón roto y sin saber qué camino tomar. Me quedé allí en la habitación vacía, con el sonido de las llaves cayendo sobre la mesa resonando en mis oídos. Mi esposo se fue y con él, se fue también cualquier idea que tuviera de cómo solucionar las cosas. El silencio era espeso, insoportable. Miré el teléfono nuevamente. El mensaje de él seguía allí, parpadeando en la pantalla, una invitación a continuar lo que había empezado. Pero mi mente ya no estaba en eso. Estaba atrapada entre dos mundos, entre dos hombres, entre dos decisiones que me devoraban por dentro. El frío de la casa me envolvía. Me senté en el sofá, mirando al vacío. El lugar que había sido mi refugio ahora se sentía como una celda. Cada rincón me recordaba lo que había perdido, lo que ya no estaba, lo que había cambiado sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Me pregunté si alguna vez sería la misma, si el tiempo podría borrar lo que había sucedido. Pero sabía que no, que ya no había vuelta atrás. Ya no podía regresar al principio. Las horas pasaban y el sol se iba ocultando lentamente. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez, la pantalla mostraba su nombre. No podía ignorarlo. No podía seguir huyendo. Era el momento de enfrentar lo que había elegido, lo que había comenzado. Respondí sin pensar. ¿Te gustaría salir esta noche?, preguntó en el mensaje. No necesitaba decir nada más. Sabía exactamente lo que quería. Pero también sabía lo que estaba en juego. Cada palabra que intercambiábamos nos acercaba más a algo que no podía controlar. No estaba lista para verlo, no sabía si podía hacerlo. Pero la necesidad de ser libre, de finalmente ser honesta conmigo misma, me empujaba a tomar decisiones que no podía seguir aplazando. Finalmente me levanté y me vestí, tratando de ignorar la sensación de culpa que se instalaba en mi pecho. Cuando llegué al lugar acordado, mi corazón latía con fuerza, más fuerte de lo que pensaba que podría soportar. Estaba tan cerca de la verdad, tan cerca de tomar una decisión definitiva, pero sentía el miedo apoderarse de mí. El peso de la situación me estaba aplastando. No había marcha atrás. Al entrar al restaurante lo vi esperándome en una mesa en la esquina. Su rostro no mostraba sorpresa al verme, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir vulnerable. Como si todo lo que había hecho hasta ese momento no fuera más que un juego, una mentira que ambos estábamos aceptando sin cuestionarlo. Nos miramos en silencio durante unos segundos y luego, como si estuviéramos siguiendo un guión que ya conocíamos de memoria, comenzamos a hablar. No hablábamos de nada importante, solo de cosas triviales, como si estuviéramos buscando un refugio en las palabras vacías. Pero yo sabía lo que realmente estaba sucediendo. Estábamos al borde de algo más grande, algo que no podíamos deshacer. Me di cuenta de que ya no tenía control sobre la situación. Había cruzado la línea, y ahora estábamos atrapados en una espiral de decisiones y emociones que no sabíamos cómo detener. El miedo y el deseo se entrelazaban en mi pecho, haciendo difícil respirar. Pero en ese momento, algo en su actitud cambió. Ya no estaba tan distante. Su mirada se suavizó y por un momento me sentí como si fuera la única persona en el mundo. La conversación comenzó a tomar un tono más íntimo, más personal. Ya no hablábamos de trabajo ni de trivialidades. Empezamos a hablar de nuestras vidas, de lo que queríamos, de lo que no habíamos tenido, de lo que nos faltaba. Sus palabras se deslizaban por mi mente como una melodía seductora, haciéndome olvidar por un momento todo lo demás. Siempre he querido ser libre, dijo con una sonrisa en los labios. Libre de las expectativas, de los límites que nos imponen los demás. Siempre he buscado algo más. Y tú también lo has hecho, ¿verdad? Sus palabras me hicieron pensar. ¿Era eso lo que realmente buscaba? ¿Libertad? ¿Escapar de mi vida, de mi matrimonio, de todo lo que me mantenía atrapada? Sabía que algo había cambiado, pero no estaba segura de qué.
No podía entender lo que sentía. Solo sabía que todo se había vuelto más complicado, más intenso. La noche pasó rápidamente. La comida ya no importaba. Cada gesto, cada palabra, cada mirada se sentía como si estuviéramos jugando un juego peligroso. Pero no podía dejar de preguntarme por qué estaba aquí. ¿Por qué lo estaba haciendo? Estaba atrapada en un dilema, entre lo que debía hacer y lo que deseaba hacer. Y mientras más tiempo pasaba, más me sentía arrastrada hacia lo desconocido. Cuando nos levantamos para irnos, sentí un impulso en mi pecho. No podía dejarlo ir, no podía ignorar lo que había sucedido. Lo miré por un instante y en ese momento, sin pensarlo, tomé una decisión. Sin decir una palabra, lo seguí hacia la puerta sin mirar atrás. El frío de la noche me golpeó cuando salimos al exterior, pero el calor de su cercanía lo hizo todo más intenso. Caminamos en silencio, sin prisa, sin saber exactamente a dónde íbamos, pero sintiendo que cada paso nos acercaba más a lo inevitable. Ya no podía evitar lo que estaba sucediendo. No había marcha atrás. Nos dirigimos hacia su coche y en el camino, nuestras manos se rozaron. Fue un roce sutil, pero suficiente para hacerme sentir que todo lo que había temido, todo lo que había intentado evitar, ya no importaba. Estaba allí, junto a él, y no sabía cómo o por qué, pero ya no podía dar un paso atrás. Al llegar a su coche me quedé allí observándolo, esperando, sintiendo el peso de la decisión en mi pecho. Él abrió la puerta, me miró con intensidad, y sin decir una palabra, me invitó a entrar. Lo que sucedió después ya estaba escrito. Sabía que esta noche no sería como las demás. Justo cuando me senté en el coche, mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de mi esposo. Estoy en casa. Necesitamos hablar. La combinación de palabras me paralizó. ¿Qué significaba eso? ¿Qué debía hacer ahora? ¿Seguir adelante con la decisión que había tomado, o volver a la vida que había dejado atrás? Las respuestas ya no estaban claras, pero sabía que este momento cambiaría todo. El coche arrancó y el sonido del motor retumbó en mis oídos. En ese momento todo parecía estar sucediendo a una velocidad vertiginosa, como si todo estuviera fuera de mi control. Miré el teléfono una vez más, las palabras de mi esposo en la pantalla seguían ahí, exigiendo una respuesta que aún no sabía si podía dar. Estoy en casa. Necesitamos hablar. Pero ahora ya no podía parar, no podía dar marcha atrás. El mensaje me sacudió, pero estaba tan cerca de una decisión, tan cerca de enfrentar lo que había estado evitando, que simplemente lo ignoré. O al menos lo intenté. Con cada kilómetro que recorríamos, el peso de lo que estaba a punto de suceder me aplastaba más. Sentía mi corazón acelerarse, pero no era solo por la emoción. Era el miedo de lo que podría perder, el miedo de lo que no podía deshacer. Sabía que lo que había entre él y yo no podía durar, pero a la vez no sabía cómo renunciar a la sensación de estar viva, de ser vista, de sentir algo tan real, algo que no tenía que esconder. El coche se detuvo frente al edificio, y antes de que pudiera bajarme él me miró. No dijo nada, pero sus ojos hablaron más de lo que las palabras podían expresar. Vi la urgencia, la expectación, la promesa de algo más, pero también vi la duda, el temor de que todo esto fuera una mentira. La distancia entre nosotros era tan pequeña, pero a la vez tan grande que me sentía atrapada entre dos mundos. La luz tenue del faro iluminaba la calle desierta, y por un segundo, todo lo que había sido mi vida anterior desapareció. Solo quedábamos nosotros dos. Me bajé del coche sin decir una palabra, pero mi mente estaba corriendo en 1000 direcciones. La puerta del edificio se cerró tras nosotros con un estruendo sordo, y de alguna manera, esa puerta cerrada representaba todo lo que había dejado atrás. Cada paso que daba me acercaba a un destino incierto, y aunque en mi pecho había una calma, una paz rara, algo en mi interior me decía que lo que estaba por venir no era lo que esperaba. Al entrar, la luz de la entrada era fría, casi indiferente. Nos dirigimos al ascensor, sin mirar atrás, sin preguntar. El ruido del ascensor subiendo se unió al latido de mi corazón, y por un instante lo único que escuchaba era ese sonido, como si todo lo demás hubiera quedado suspendido en el aire.
La puerta se abrió con un suave din, y él me condujo hasta el pasillo sin prisa, como si cada movimiento fuera cuidadosamente calculado. En el apartamento, la atmósfera se tornó densa. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido ese mismo día, en las palabras no pronunciadas, en las miradas que ya no podía ignorar. Me senté en el sofá, intentando encontrar una respuesta en mis pensamientos. Pero a medida que lo miraba, no encontraba ninguna respuesta que me satisficiera. Todo estaba nublado, difuso, como si las decisiones que tomaba fueran más impulsivas que racionales. Él se acercó lentamente con esa calma que siempre había tenido, y me ofreció una copa de vino. La acepté sin pensarlo, casi como si necesitara algo que me ayudara a calmar la tormenta interna que me atormentaba. Mientras bebía, nuestras miradas se encontraron una vez más, y esta vez, no podía evitar pensar en cómo había llegado hasta aquí. ¿Qué había hecho para llegar a este punto? ¿Era esto lo que realmente quería? No pasó mucho tiempo antes de que la conversación se hiciera más personal, más directa. Me habló de su vida, de sus frustraciones, de sus propias inseguridades. Y a medida que sus palabras fluían, me di cuenta de que ya no era solo una relación basada en la atracción física. Había algo más profundo, algo que no podía ignorar. De repente me sentí expuesta, vulnerable. Todo lo que había construido en mi vida estaba siendo desmantelado poco a poco, capa por capa. No solo mi matrimonio, sino también la imagen que tenía de mí misma. Mi vida parecía estar desmoronándose y por un momento, no sabía si podía seguir adelante con lo que había decidido. El teléfono vibró en mi bolsillo y sin pensarlo, lo saqué. Era un mensaje de mi esposo: «Estoy aquí. ¿Por qué no vienes?» Mi estómago se tensó. Él estaba esperándome, él estaba en casa, y yo estaba aquí, en este lugar, en este momento. Todo lo que había intentado evitar se estaba haciendo realidad. Mis manos temblaban. No sabía qué hacer. No sabía si debía quedarme o regresar. Sabía que mi vida estaba en juego, que no podía seguir en el medio de dos mundos. Una parte de mí quería correr hacia él, hacia la seguridad, hacia lo que conocía, pero otra parte me decía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ya había cruzado la línea. Y ahora, no sabía si podía regresar. Él me miró sabiendo que algo estaba pasando, que algo había cambiado en mi expresión. Podía ver la duda, podía ver la batalla interna en mis ojos, y me preguntó si todo estaba bien. Quería decirle que sí, que todo estaba bien, que no tenía que preocuparse. Pero sabía que no era cierto. Decidí salir del apartamento, irme antes de que fuera demasiado tarde. Pero antes de que pudiera dar un paso más, él me detuvo. Sus palabras fueron simples, pero llenas de significado. Si te vas ahora, nunca sabrás lo que podría haber sido. Me quedé allí, paralizada, sin saber cómo responder. Esa frase caló hondo en mí, y por un momento quise quedarme. Quise saber, quería ver hasta dónde llegaría todo esto. Pero al mismo tiempo, el miedo de perder lo que aún quedaba de mi vida me frenaba. De repente un sonido sordo vino desde el pasillo. Alguien había tocado la puerta, y yo sabía exactamente quién era. Mi corazón se aceleró y mi mente comenzó a correr en 1000 direcciones. Era él. Mi esposo. Se había presentado en el momento más inesperado, justo cuando ya no podía tomar una decisión. Abrí la puerta, y en el umbral, en lugar de ver a mi esposo, vi a un hombre con una expresión fría y decidida. El hombre que había estado con él todo el día, el mismo que había sido su compañero en todo. Mi esposo había venido a confrontarme, pero había traído a alguien más. Las palabras se me atragantaron en la garganta, y un sudor frío me recorrió la espalda. Lo que había comenzado como un simple dilema ahora era un caos total, y no sabía cómo terminaría. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue como un eco lejano, el ruido de la despedida, del fin de algo que no se podía deshacer. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por las luces de la calle que se filtraban por las ventanas. Miré a mi alrededor, sin saber realmente qué hacer. Mi cuerpo reaccionaba de una manera automática, como si estuviera fuera de sí misma, pero mi mente estaba completamente congelada,
atrapada en el torbellino de emociones que me dominaban. Había sido una decisión impulsiva, pero necesaria. Mi esposo estaba en casa, esperándome. Y yo estaba allí en este lugar con él, el hombre con el que había cruzado una línea que no sabía si podía volver a cruzar. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Qué me había llevado hasta aquí? Y lo más importante, ¿cómo podía vivir con lo que estaba a punto de suceder? Mis pensamientos no paraban de dar vueltas, pero lo que más me aterraba era la incertidumbre. No sabía qué hacer ni cómo seguir adelante. La sensación de estar atrapada en dos mundos, uno que ya había dejado atrás y otro que aún no entendía completamente, me agobiaba. No era una cuestión de elección entre dos hombres, sino entre dos versiones de mí misma. Una versión que estaba casada, que tenía responsabilidades y un futuro predecible, y otra que quería liberarse de todo eso, que sentía que había sido engañada por su propia vida. El mensaje de mi esposo seguía vibrando en mi teléfono. ¿Por qué no respondes? Pensé que tal vez era demasiado tarde para responder. Tal vez, ya no había vuelta atrás. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, un ruido en la puerta me hizo detenerme. Era él, el hombre con el que había compartido tantos momentos en silencio, el hombre que de alguna manera había abierto una puerta en mi corazón. Estaba allí parado, observándome con una mezcla de inseguridad y expectativa. Él no dijo nada al principio. Solo nos miramos y en ese instante entendí que lo que estábamos a punto de vivir, lo que estábamos a punto de hacer, era irreversible. No había más espacio para el arrepentimiento. Las emociones se acumulaban, y lo único que podía hacer era seguir adelante sin pensar en las consecuencias. Casi sin darme cuenta, me encontré a su lado, caminando por el pasillo hacia la sala. La atmósfera era densa, cargada de la tensión que habíamos estado evitando durante semanas. No teníamos más excusas. Las palabras que habíamos intercambiado antes fueron solo un preludio a lo que se venía. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad, y a la vez, me alejaba de la vida que conocía. Al entrar en la sala, me senté en el sofá, mirando al frente sin saber qué decir. Él se quedó de pie frente a mí sin moverse, con esa misma calma que siempre había tenido. Por un momento, todo lo que había sucedido parecía desvanecerse. El tiempo no tenía sentido. Solo estábamos él y yo, atrapados en un espacio donde las palabras sobraban. ¿Por qué no hablas?, preguntó al fin, su voz suave, pero llena de una ansiedad contenida. Sabes que no puedo seguir así, sin saber qué es lo que realmente quieres. No quiero ser parte de algo que no tiene futuro. No quiero perderme en esta mentira. Mi corazón latía con fuerza, pero las palabras no salían. La verdad era que no sabía qué quería. No sabía si lo que sentía por él era solo una necesidad momentánea o algo más profundo. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había llegado hasta aquí? Su mirada se suavizó, pero había algo en sus ojos que ya no podía ignorar, el miedo. Miedo a que lo que habíamos construido, lo que había empezado como algo casual, se estuviera desmoronando. Sabía que en el fondo, aunque había estado buscando algo diferente, algo nuevo, ya no podía dejarlo ir. Me levanté del sofá y me acerqué a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a lo que sucedía dentro de ese pequeño apartamento. La luz de la luna iluminaba la calle, pero yo solo veía oscuridad. No podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás, en la vida que había estado tan cerca de tener y que ahora se desvanecía, como una sombra. Lo siento, susurré finalmente, más para mí misma que para él. No sé qué quiero. No sé qué hacer. Él se acercó lentamente y sin decir una palabra, me tomó de las manos. Esa simple acción me hizo sentir más vulnerable de lo que jamás había sentido. En sus ojos vi la esperanza, pero también la incertidumbre. Sabía que estábamos en un punto sin retorno, y lo peor era que ni yo misma sabía si quería volver. Las horas pasaron sin que nos diéramos cuenta. Ya no había palabras entre nosotros. Solo quedaban los gestos, las miradas, los silencios que hablaban más que cualquier conversación. De alguna manera, la tensión había desaparecido, reemplazada por una extraña sensación de resignación.
Quizás porque ambos sabíamos que estábamos buscando algo que no podríamos encontrar el uno en el otro. El teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo. Esta vez, el nombre de mi esposo apareció en la pantalla. Sin pensarlo, lo tomé en mis manos, y el corazón me dio un vuelco. No podía ignorarlo. Sabía que lo que iba a decir cambiaría todo. Respiré hondo y respondí. ¿Dónde estás?, dijo su voz al otro lado, y algo en su tono me hizo sentir que el tiempo se había detenido. Ya estoy aquí, esperando. Miré a él, a su rostro, y supe que este momento decidiría todo. Sabía que debía regresar a casa, enfrentar a mi esposo, enfrentar las consecuencias. Pero algo me decía que lo que estaba a punto de hacer no me liberaría, sino que me encadenaría aún más. Voy en camino, dije finalmente, mis palabras cargadas de incertidumbre. Colgué el teléfono y lo miré por última vez, como si fuera la última vez que lo vería. En sus ojos había una mezcla de tristeza y aceptación. Sabía que me iba. Cuando salí del apartamento y cerré la puerta tras de mí, sentí que una parte de mí se quedaba allí, con él. Mi mente estaba hecha un torbellino. ¿Qué había logrado con todo esto? ¿Qué quedaba de mi vida anterior, de la mujer que creía conocer? ¿Y cómo iba a enfrentar lo que me esperaba en casa? Cuando llegué a casa, la puerta estaba abierta. Mi esposo no estaba solo. Había alguien más en la sala. Al entrar, vi a un hombre sentado allí, con una expresión fría y calculada. Era su hermano. Apenas crucé el umbral, supe que algo no encajaba. La puerta entreabierta, la tenue luz encendida en la sala, ese silencio que no era el habitual. Mis pasos fueron cuidadosos, casi tímidos, como si en el fondo supiera que lo que iba a encontrar no era simplemente una conversación pendiente con mi esposo. Y entonces lo vi. Sentado en el sillón con una pierna cruzada y las manos entrelazadas sobre una rodilla, el hermano de mi esposo me miraba con una expresión neutra, sin juicio aparente, pero cargada de un extraño peso. Mi esposo estaba a su lado, de pie, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. No dijo nada. Ninguno de los dos lo hizo. Durante algunos segundos, solo el zumbido lejano del refrigerador llenaba la habitación. No entendía qué estaba pasando. Él nunca traía a su hermano a casa sin avisar. Y menos aún en una noche como esta. Lo observé esperando una palabra, un gesto que me diera algún indicio, algo que me orientara. Pero no hubo nada. El hermano se levantó con calma, se alisó el pantalón y caminó lentamente hacia la cocina, dejándonos solos. Todo fue demasiado frío, demasiado calculado. Como si hubiera sido ensayado. Mi esposo me miraba con una mezcla de cansancio y contención. Lo conocía lo suficiente como para saber que estaba haciendo un esfuerzo por no explotar. Pero esta vez, algo era distinto. Había una resignación en su postura, como si ya no tuviera energía para discutir, para gritar, para exigir nada. Me senté al borde del sofá, sin atreverme a decir palabra. Sabía que cualquier cosa que dijera podía sonar vacía, artificial. ¿Cómo podía explicarle lo inexplicable? ¿Cómo se podía justificar el dejar de sentir? ¿Dónde estabas? Su voz finalmente rompió el silencio. No fue acusadora. Sonó casi como una pregunta que ya no necesitaba respuesta, como una formalidad. No respondí. No porque no quisiera, sino porque ya no servía de nada. Él lo sabía. No necesitaba pruebas, no necesitaba más palabras. Sabía todo lo que había que saber. Desde la cocina, el hermano volvió con 2 vasos de agua. Colocó uno frente a su hermano y otro sobre la mesa baja, frente a mí. Me lo quedé mirando sin entender qué hacía ahí. ¿Por qué estaba presente en un momento tan íntimo, tan personal? Volvió a sentarse y cruzó los brazos, sin apartar la mirada de mí. Estuve con ella hoy. Las palabras del hermano me golpearon con más fuerza que cualquier grito. No entendí. Mi cuerpo se tensó. Miré a mi esposo, esperando que lo desmintiera, que hiciera un gesto, que me dijera que había escuchado mal. Pero él no reaccionó. Se quedó quieto. Impasible.
¿Qué estás diciendo?, logré balbucear, apenas con un hilo de voz. El hermano sonrió como si todo esto le resultara absurdo, incluso divertido en un nivel que me resultaba grotesco. Nada en especial. Solo que te vi entrar y salir del edificio. ¿Qué te esperé? ¿Qué observé? No para juzgarte. Solo para entender. Mi mente no lograba ordenar las piezas. ¿Me había seguido? ¿Me había estado observando? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Y lo más perturbador de todo era que mi esposo ya lo sabía. No parecía sorprendido. Era como si todo hubiese sido acordado entre ellos. Me levanté del sofá. Sentí que necesitaba aire. La cabeza me daba vueltas. El ambiente estaba cargado, pesado, como si cada palabra no dicha flotara entre nosotros. ¿Por qué está él aquí?, pregunté, mirando a mi esposo. Esto es entre tú y yo. Porque ya no sé cómo hablar contigo sin que sientas que te acuso de algo, dijo él sin levantar la voz. Y porque necesitaba a alguien que me recordara que no estoy loco, que lo que siento es real. Que la distancia entre nosotros no la inventé yo. Me quedé en silencio. Me sentí pequeña, expuesta, como si estuviera desnuda frente a ellos. Sabía que todo se había salido de control, pero nunca imaginé que terminaría así. Mi esposo había traído a su hermano para presenciar la caída, como si necesitara un testigo. Como si ya ni siquiera pudiera sostenerse solo frente a mí. Intenté decir algo, pero mis palabras se deshacían antes de salir. La culpa se mezclaba con la indignación. ¿Cómo se había llegado a esto? ¿Cómo habíamos permitido que la intimidad de nuestra relación se redujera a una conversación con público? Esto no tiene sentido, murmuré. No sé qué pretendías con esto. Solo quería verte llegar sabiendo que te habíamos visto antes. ¿Qué sabíamos? Que no necesitabas seguir fingiendo. Las palabras del hermano cortaban como cuchillas. No había odio en su tono, pero sí un desdén frío, casi clínico. Como si yo fuera un caso que estaba analizando desde lejos. Me sentía humillada, invadida, traicionada de una forma distinta. No solo por mi esposo, sino por el hecho de que lo íntimo se había hecho público. Que ya no había privacidad, ni dignidad. Quise salir de ahí. Correr. Desaparecer. Pero no podía. Mis piernas no respondían. Mi mente no encontraba un solo argumento para defenderme. No había excusas. No había razones que pudieran justificar lo que había hecho. Solo quedaba la verdad. Cruda. Desnuda. Delante de ellos. Entonces mi esposo se levantó, tomó su vaso y dio un pequeño sorbo. Sus ojos se encontraron con los míos, por primera vez esa noche. No había ira. No había rencor. Pero tampoco había amor. Estaban vacíos. No voy a pelear por ti, dijo con calma. No esta vez. Lo que tengas que resolver, hazlo. Pero no aquí. No conmigo. Se fue a la habitación, cerrando la puerta detrás de él. El hermano lo miró irse, luego me miró a mí una última vez, se levantó y sin decir una palabra más, también se fue. Y ahí me quedé. Sola. De pie en medio del salón, con el sonido del cierre de la puerta resonando en mis oídos como un disparo silencioso. La noche se tragó los restos de todo lo que habíamos sido. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no supe qué hacer con lo que quedaba de mí. Pasamos la noche juntos. Me desperté con la luz entrando entre las cortinas. Por un momento no supe dónde estaba, ni en qué día vivía. Solo el silencio y el leve olor a café desde la cocina me recordaron que no estaba sola. Tardé unos segundos en asimilar lo que había pasado. Me senté en la cama, cubriéndome con la sábana hasta el pecho como si eso pudiera protegerme de la realidad. Pasamos la noche juntos. Esa frase tan simple, tan seca, giraba en mi cabeza como una verdad irrefutable, clavada con fuerza en medio del caos. Y sin embargo había una extraña calma en mí. No porque todo estuviera bien,
sino porque ya no podía seguir huyendo de lo que era evidente, había roto mi vida en dos. Me levanté despacio, recogí mi ropa sin hacer ruido y crucé el pasillo hacia el baño. Evité mirarme en el espejo. No soportaba ver mis propios ojos, no después de todo lo que había pasado. En mi cabeza, la imagen de mi esposo saliendo de la sala la noche anterior seguía repitiéndose en bucle. Él no gritó, no exigió explicaciones. Simplemente se retiró como si ya no tuviera fuerzas para luchar. Y eso dolía mucho más que cualquier reproche. Cuando salí del baño, él me esperaba en la cocina, con 2 tazas de café humeante. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos tenían algo nuevo. No era ilusión, tampoco ternura. Era más bien una cautela, como si supiera que cualquier palabra podía quebrar lo que fuera que aún quedaba entre nosotros. No hablamos mucho. Solo algunas frases prácticas, comentarios vacíos sobre la hora o sobre el café. Todo lo importante flotaba en el aire, sin atreverse a tocar tierra. No nos mirábamos directamente como si los ojos pudieran confesar lo que la boca no se atrevía. Él me llevó de vuelta a casa en silencio. El trayecto fue corto, pero en mi cabeza fue eterno. Cada semáforo, cada cruce de peatones, cada curva era una pregunta sin responder. Al llegar, no me atreví a subir inmediatamente. Me quedé sentada unos segundos en el asiento con la mano en la manija, sin saber si debía agradecer, disculparme o simplemente desaparecer. ¿Vas a entrar?, preguntó él finalmente sin mirarme. Asentí, abrí la puerta y salí sin decir nada. El coche arrancó antes de que yo alcanzara el ascensor. Y ahí estaba otra vez, sola, con las consecuencias de mis decisiones y una casa que ya no sentía como propia. Cuando abrí la puerta, no encontré rastro de mi esposo. Ninguna nota. Ningún mensaje. El apartamento estaba limpio, ordenado, intacto. Y sin embargo, algo había cambiado. Caminé por el pasillo, sintiendo que cada rincón de ese lugar me observaba. La sala. La cocina. El dormitorio. Todo me hablaba en silencio, recordándome lo que había hecho, lo que había perdido. Me duché. No por higiene, sino por necesidad. Necesitaba quitarme de encima el peso de la noche anterior, la electricidad que aún me recorría la piel, los gestos, las palabras no dichas. Bajo el agua no lloré. No tenía lágrimas. Solo un agotamiento seco, profundo, como si todo en mí se hubiese vaciado. Pasé las siguientes horas ordenando cosas que no necesitaban orden. Abrí y cerré cajones sin propósito. Limpié superficies ya limpias. Acomodé libros que nadie leía. Todo menos pensar. Todo menos sentarme. Todo menos quedarme quieta. Al final de la tarde decidí salir. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarme entre esas paredes. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad, entre los turistas y las parejas felices, como una sombra deslizándose entre vidas ajenas. Miraba escaparates sin verlos, escuchaba fragmentos de conversaciones sin sentido, respiraba el aire de agosto como si esperara que el calor me quemara los pensamientos. Me senté en una plaza cerca del centro, bajo un árbol que daba sombra a un banco de piedra. Desde allí veía la gente pasar, niños jugando, parejas besándose, ancianos discutiendo sobre política. Y yo allí inmóvil, deseando ser cualquiera de ellos. Deseando no tener que volver. Pero tenía que hacerlo. Porque aunque ya nada tuviera sentido, mi casa seguía siendo mi casa. O al menos lo había sido. Cuando regresé, la noche ya se había echado encima. Las luces de los departamentos vecinos iluminaban los balcones como faroles en una ciudad sumergida. El nuestro estaba apagado. Entré en silencio como si temiera despertar algo que ya estaba muerto. Y ahí estaba él. Sentado en la cocina, sin luces, con una copa de vino en la mano, la mirada perdida en la nada. Pensé que no ibas a volver, dijo sin levantar la voz. Me quedé en la puerta sin moverme. No tenía nada que decir. Ya todo había sido dicho con mis actos. ¿Te arrepientes?, preguntó. Respiré hondo. No sabía qué responder.
No me arrepentía del deseo, de la necesidad, del impulso. Pero sí me dolía el daño colateral, el destrozo, la decepción. No lo sé, susurré finalmente. Él asintió como si lo esperara. Se levantó, dejó la copa en la encimera y pasó junto a mí sin rozarme. Me voy mañana, dijo antes de desaparecer por el pasillo. No pregunté a dónde. No pregunté por cuánto tiempo. No pedí que se quedara. Dormí en el sofá esa noche sin sueños. O quizás con demasiados, todos mezclados, confusos, invisibles. A la mañana siguiente, cuando desperté, el departamento estaba en silencio. Demasiado silencio. Me levanté y fui directamente al dormitorio. Estaba vacío. El armario, medio abierto, dejaba ver espacios donde antes había ropa. Encima de la cama, un sobre. No lo abrí. No quería leer nada. No quería escuchar su voz en palabras escritas. Quería que simplemente desapareciera, como si nunca hubiera estado. Durante las siguientes horas, no hice nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. No fui al trabajo. No comí. No existí. Hasta que el timbre sonó. Me sobresalté. Caminé hasta la puerta. Y cuando abrí, no era él. Ni mi esposo. Ni su hermano. Ni nadie de los que esperaba. Era su esposa. La mujer del hombre con el que pasé la noche. Su expresión era serena. Ni furia ni lágrimas. Solo una mirada directa y contenida. Llevaba en la mano una pequeña carpeta de oficina. Me la entregó sin decir una palabra. Solo me miró con la fuerza de quien ya no necesita explicaciones y se marchó. Me quedé allí con la carpeta en las manos temblando. La abrí. Fotos. Recibos. Fechas. Lugares. Todo. Él no solo estaba conmigo. No solo. Nunca lo estuvo. La carpeta seguía abierta sobre la mesa, las fotografías desplegadas como si fueran las piezas de un rompecabezas que yo no quería armar. Pero ahí estaban. Fechas, lugares, recibos de hotel, entradas de cine, incluso una nota escrita con su letra. Cada página era una bofetada, un recordatorio brutal de que yo no había sido la única que cruzó una línea, sino también la única que creyó que esa línea significaba algo. Me quedé de pie frente a esos papeles por tanto tiempo que el sol comenzó a filtrarse por la ventana. El silencio del apartamento se volvió insoportable. No lloré. No dije nada. Solo estaba ahí observando mi ingenuidad, mi ceguera. Pensé que lo nuestro había sido una excepción, un accidente emocional que nos había atrapado a los dos. Pero no. Para él, yo había sido una más. Un desvío. Un juego. El peso de la decepción me dobló el cuerpo. Me senté lentamente en el sofá, sin apartar la vista de la carpeta. No sabía si sentir rabia o vergüenza. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo fui capaz de entregarle tanto a alguien que jamás tuvo la intención de quedarse? Respiré hondo. Una parte de mí quería destruirlo todo, rasgar cada hoja, quemarlas, borrar cualquier evidencia de que él había estado en mi vida. Pero otra parte, la más dañada, necesitaba seguir mirando. Necesitaba entender hasta qué punto había sido invisible para él, o peor aún, hasta qué punto me había mentido yo misma. Horas después, decidí salir. No soportaba estar entre esas paredes, no con su voz todavía flotando en mi cabeza, ni con esas imágenes clavadas en mis pupilas. Caminé sin rumbo por las calles del centro sin saber si buscaba escapar de mí o enfrentar algo que ya no podía evitar. Entré en un café donde nadie me conocía. Me senté cerca de la ventana. Observaba a la gente pasar indiferente como si el mundo no supiera que todo se me estaba desmoronando. Me sentía invisible. Y tal vez, en el fondo, lo era. Nadie sabía lo que había hecho, lo que había permitido, lo que había perdido. Y sin embargo, la culpa me pesaba como si llevara un cartel colgado del cuello. Me obligué a repasar mentalmente cada momento con él.
No para justificarlo, sino para detectar lo que antes no había visto. Las respuestas evasivas. Las llamadas que terminaban demasiado rápido. Las excusas para no quedarse a dormir. Los silencios incómodos cuando mencionaba el futuro. Todo estaba ahí. Todo siempre estuvo ahí. Fui yo la que no quiso mirar. Volví a casa por la noche. El apartamento seguía vacío. Silencioso. Y por primera vez, ese silencio no me pareció castigo sino refugio. Me encerré en el cuarto, abrí el armario y saqué una maleta. No sabía si estaba empacando para huir o para encontrarme. Solo sabía que ya no podía seguir ahí, en esa vida que se me había roto entre las manos. Mientras empacaba, escuché un sonido metálico. Era el juego de llaves de mi esposo. La puerta principal se abrió con suavidad. Mis manos se detuvieron. Cerré la maleta y salí al pasillo. Él estaba ahí. Su rostro reflejaba cansancio, pero no sorpresa. Como si ya esperara verme con las maletas listas. No dijo nada. Caminó hasta la sala y se dejó caer en el sofá. Yo permanecí de pie, observándolo desde el marco de la puerta. Sabía que no tenía derecho a exigirle nada. Pero algo en su postura me desconcertó. No parecía molesto. No parecía dolido. Parecía en paz. ¿Vas a irte?, preguntó con calma, sin mirarme. No supe qué responder. No porque no tuviera una respuesta, sino porque no sabía cuál era la verdadera. Sí, quería irme. Pero también quería quedarme. Quería entender. Quería que alguien me explicara en qué momento todo se desmoronó. Lo nuestro se rompió mucho antes de que tú te dieras cuenta, dijo, casi como si pensara en voz alta. Y supongo que no fui lo suficientemente valiente para decirlo antes. Pero tú tampoco lo fuiste. Caminó hacia el pasillo. Se detuvo un segundo frente a mí y soltó una frase que todavía no he logrado olvidar. No somos las víctimas que creemos ser. Solo fuimos dos personas cobardes que no supieron hablar. Y se fue. Así, sin dramatismo, sin reclamos. Se fue como quien cierra una puerta sin mirar atrás. Me senté en la cama con la maleta a mi lado. No me moví por horas. Las palabras de él, las imágenes de la carpeta, la mujer en la puerta, todo giraba en círculos perfectos dentro de mi cabeza. No sabía qué hacer. No sabía quién era yo fuera de todo ese desastre. Entonces sonó el timbre. Fui a la puerta. Pensé que tal vez era él, el otro, el que me debía muchas más explicaciones que cualquiera. Pero no. Era mi jefe. El mismo que había sido testigo de cada mirada, cada cruce de caminos, cada elección sutil dentro de la oficina. Estaba de pie, vestido de manera informal, con una expresión que no reconocí de inmediato. Me quedé paralizada. No entendía por qué estaba ahí. No habíamos hablado desde la última vez. No había mensajes. No llamadas. Nada. Él me miró fijamente. Y después de un largo silencio, dijo: Creo que hay algo que necesitas saber, y no puedo guardármelo más. Y entonces lo dijo. Lo que reveló no tenía que ver ni conmigo, ni con él, ni con mi esposo. Tenía que ver con él. Con el hombre con el que había cruzado la línea, con el que había creído sentir algo real. No solo estaba contigo. Ni con su esposa. Hay otra persona más. Y está en el equipo. En nuestro equipo. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Y en ese instante entendí que yo no había sido traicionada una vez, ni dos. Sino que había sido solo un nombre más en la larga lista de una historia que no era mía. Nunca lo fue. Y lo peor era que yo misma me había empujado al centro de esa historia. Sin saberlo. Sin quererlo. Pero con los ojos abiertos.